Bueno, estamos de regreso y a silla caliente hoy, con la presencia de un funcionario de primera línea del gobierno de la provincia que accedió a acompañarnos y yo lo valoro mucho porque es uno de los temas de la semana. Y ojo con esto, porque por ahí en la hojarasca de la agenda informativa posiblemente uno no termine de darle la verdadera importancia que tiene volver a hablar de zona franca en Háchal. Desde que yo me dedico a esto, se viene hablando de eso y hablamos de un par de décadas largas atrás. Está con nosotros el ministro de la Producción, Gustavo Fernández. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Muchas gracias, Daniel. Un placer, como siempre, poder acompañarlos en este espacio. Bueno, de verdad, de verdad, yo entré al Cuyo en diciembre del 99, ya había archivo de Zona Franca en Háchal. En el 94 se empezó a hablar del tema. Ya había archivo de Zona Franca en Háchal y desde entonces hasta ahora es como que no pasó, ¿no? Bueno, efectivamente han pasado 31 años desde el año 1994, donde San Juan obtuvo, a partir primero de la sanción de una ley nacional que disponía el derecho para cada provincia de instalar una zona franca. San Juan adhirió a esa ley, avanzó en la suscripción de convenios con el gobierno nacional y eligió Háchal como el lugar de esa zona franca. En ese momento la visión era el corredor bioceánico. Claro. No hablábamos todavía de la minería con la escala que la conocimos después, Claro. pero se hablaba así del corredor bioceánico. Año 94, estamos en el 2025, han pasado 31 años, muchas dificultades con ese expediente. Y la realidad es que nos encontramos con una situación crítica, un partido que empezó con mucha expectativa, un partido que San Juan empezó a jugar, si se quiere, ganando. Fue una década, la del 90, donde San Juan contó con un gobierno muy alineado, Claro. al gobierno nacional de aquel entonces. Y después, bueno, el expediente fue teniendo vaivenes y en la última etapa de la última gestión, entre periodos de abandono y periodos de confusión, digamos, buscando llevarse la zona franca para otro lado, dejamos la situación al borde de la prescripción del derecho para la provincia de San Juan. O sea que nunca se alcanzó a implementar esto, No. que estaba en trámite, eterno. Nunca se pudo implementar porque algo básico y esencial como era la provincia, una de las primeras cosas que tenía que cumplir era adquirir la propiedad del terreno donde se iba a instalar la zona franca. Y eso no se hizo. Y eso nunca ocurrió porque el terreno que se eligió fue el predio del ex ferrocarril Belgrano en Háchal. Ajá. Ese predio nunca se obtuvo la transferencia del dominio por parte de la ex ferrocarril Belgrano, claro, hacia la provincia de San Juan. Increíble, ¿no? Porque también han pasado gestiones alineadas desde lo municipal, lo provincial, claro, y lo nacional, y que no se haya podido en esa alineación política resolver una cuestión sencilla como era transferir el dominio del ferrocarril, implicó que no se pudiera concretar, que no se pudiera avanzar. Claro, claro. De todas maneras, bueno, está ese dicho que dice no hay mal que por bien no venga, y la realidad es que ese predio, con el crecimiento urbano de la ciudad de San José de Háchal, ha ido quedando abrazado, claro, por la urbanidad hachallera, y hoy, aunque pudiésemos obtener la cesión del dominio, no sería lo más indicado y lo más conveniente localizarlo ahí. Con la mirada que tenemos y la orientación que buscamos darle a la zona franca, que es orientarla hacia la provisión de servicios mineros y que sea un factor de mejora de competitividad para proveedores locales que miren a la minería, digamos, como una oportunidad de venderle servicios. Entendemos que tenemos que corrernos un poquito, hay que salir un poquito de la ciudad. Y ahí aparecen los requisitos que tenemos que cumplir ahora, ¿no? Buscar un terreno, que ese terreno esté sobre alguna de las dos rutas nacionales que se cruzan en Háchal, accesibilidad a los servicios básicos de agua y energía, y fundamentalmente una dimensión mínima que no podemos buscar algo menor a las 40 hectáreas. Epa. Sí. Parece mucho, pero para que digamos, lo tengamos claro, el parque industrial de Chimbas tiene 43 hectáreas. Claro, más o menos de esa dimensión. Es una dimensión como mínimo similar al parque industrial de Chimbas, lo que tenemos que buscar. Entonces,
Porque claro, ahí lo que se arma son áreas de servicio, galpones. Gustavo, cuando hablamos de zona franca, a mí automáticamente me alude a Iquique, en Chile, ¿viste? Automáticamente es como que vamos... Pensamos que vamos a ir a comprar cosas baratas. Claro, que como que es un lugar que no tiene... Un gran supermercado de baratijas o de cosas, o de electrónica barata. Claro, que no tiene aranceles, ¿viste? Como un free shop. Bueno, saquémonos la idea de que vamos a tener en Hachal un Iquique para ir a comprar electrónica barata. Claro. No es esa la zona franca que va a tener Hachal. Hachal lo que va a tener es una zona franca orientado a los servicios, a la producción y fundamentalmente la producción minera. Lo que se va a establecer ahí es un área de servicio y un área industrial que provea a la minería y al sector productivo bajo un régimen especial. Las zonas francas, una de las infraestructuras básicas que requiere es un cierre perimetral. Tiene que ser un lugar cerrado, con controles de accesos. Ahí tiene que estar presente la aduana, tiene que estar presente una fuerza de seguridad federal que acompañe, digamos, a la aduana. Y por supuesto hay un operador que oficia como administrador del consorcio de los servicios que se instalan ahí. Y dentro de ese lugar cerrado existe un régimen aduanero especial que lo que hace es que se pueda funcionar, y ahí sí conecta con esta idea que tenemos, con un régimen impositivo especial, porque lo que se trabaja ahí adentro, lo que ingresa ahí adentro, ingresa sin el requisito de pago de determinados impuestos, fundamentalmente los que están vinculados a impuestos asociados a las importaciones. Entonces, eso genera una ventaja de costo y fundamentalmente también una ventaja de tipo financiero, que termina siendo una ventaja de costo, porque asumir el costo impositivo asociado a la importación de un producto es una erogación importante que tienen que hacer las empresas. Operar dentro de una zona franca le permite a una empresa administrar los tiempos para ir pagando según vaya necesitando y retirando según vaya necesitando para su consumo. Es decir, pero esa es la mirada de la zona franca. Va a estar al servicio de la producción y la minería, y no va a ser un lugar, un gran supermercado de cosas económicas. Gustavo, ¿cuáles son los plazos administrativos que ahora la provincia tiene por delante? En primer lugar, tenemos 140 días para la elección del predio, y una vez que elijamos el predio con las condiciones que yo recién mencionaba, necesitamos que la autoridad nacional lo convalide. Y el requisito principal, además de esto que mencionaba yo recién, es que sea un predio de propiedad de la provincia. Claro. Tiene que estar transferido el dominio de la provincia. Eso la autoridad nacional lo valida, y ahí aparece la segunda etapa, que ahí sí es la segunda etapa donde avanzamos, en la que nunca hemos estado, que es la etapa en la cual avanzamos en la efectivización de la zona franca en términos de construir la infraestructura básica, los cierres perimetrales, los accesos con seguridad, un área de servicios comunes para el funcionamiento del consorcio, y algo no menor, que es la selección del operador. Estas zonas francas funcionan con un operador, que ese operador oficia de administrador interno de los servicios comunes de quienes se instalan dentro de la zona franca. Ese operador trabaja en conjunto con una comisión pública de seguimiento y control de las operaciones de la zona franca. Y ese operador generalmente es una empresa que puede formarse, digamos, a partir de un consorcio 100% privado, un consorcio público-privado, que es quien está encargado después de gestionar y administrar lo que suceda dentro de la zona franca, con el control de la aduana que está instalado de ahí, y con el seguimiento de una comisión del gobierno provincial que hace las veces de contralor también de lo que ahí se desarrolla, y sobre todo de lo que son los procesos de selección de quienes van a operar y trabajar dentro de la zona franca. Me hace acordar mucho a las entidades que administran los puertos en Chile. Es muy parecido, ¿no? Sí, es muy parecido, sí. muy parecido. Argentina tiene algunas experiencias de zona franca que también, digamos, estamos empezando a mirar. Hay una zona franca en La Plata, hay otra parecida a lo que deberíamos mirar pensando en la minería, que es en Añelo, que trabaja al servicio de Vaca Muerta fundamentalmente y de todo lo que es el mundo petrolero. Hay una en Jujuy también. Es decir, hay puntos del país que tienen zonas francas que están orientados a sectores productivos específicos, ¿no?
Y en una tercera etapa, con una zona franca ya funcionando, bueno, uno puede empezar a pensar en la posibilidad de subzonas francas, ¿no? Ajá. Esto es, localizaciones donde uno pueda extender los servicios de la zona franca en una alineación perfecta con el tipo de orientación y servicio que se brinda en la zona franca. Entonces, de pronto, esa zona franca de Hachal podría habilitar una subzona franca en Calingasta, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí es donde también aparece el problema del último tiempo. Fue también la pretensión de la gestión anterior de, sin haberle avisado a los hachalleros nunca supieron que les quisieron sacar la zona franca. Pero hubo una decisión de la gestión de Uñac de querer llevarse la zona franca de Hachal y llevarla a otro municipio de San Juan, lo cual terminó complicando las cosas, no porque hacerlo en ese otro municipio estuviese mal o fuera un mal proyecto. Acá el problema no era el proyecto, el problema es que estábamos cambiando algo esencial del proyecto original que nos obligaba a empezar de cero. Claro. Y no se podía. ¿A dónde la Se querían la querían llevar a Sarmiento. A Sarmiento. Digo, perfectamente se podría haber analizado, pero digo, había que empezar de cero. Claro. Y en ese momento ya no se podía empezar de cero. Claro, Entonces, claro. Eso demoró, confundió a las autoridades nacionales, nunca tuvo seguimiento, nunca tuvo resolución. Y nos costó bastante también hacerle entender a las autoridades nacionales este cambio de opinión, digo, porque de pronto, ¿qué pasó? Era en Hachal, se lo querían llevar a Sarmiento, pero a Sarmiento no se lo pueden llevar. Entonces, si se lo querían llevar a Sarmiento, quiere decir que no lo podían hacer en Hachal. Claro. Y si no se puede hacer en Hachal, no se puede hacer. Digo, esa fue la posición con la que nos encontramos en el arranque. Ahí fue muy importante, digamos, el primer empujón desde el punto de vista político que dio el gobernador Marcelo Rego, y esa apertura política, digamos, con autoridades del Ministerio de Economía nos permitió después al equipo técnico del Ministerio de Producción avanzar en una gestión que nos ha demorado un poquito más de un año, convenciendo a las autoridades nacionales de esta nueva mirada y con el argumento del desarrollo minero que fue clave para torcer esta posición, ¿no? Porque, insisto, cuando desde un gobierno provincial estamos diciendo la queremos llevar a otro lugar, lo que estamos diciendo es donde la íbamos a hacer no se puede hacer. Claro. Pero donde la querés llevar ya no la podés hacer. Claro. Ya no te doy oportunidad de empezar de vuelta el trámite. Bueno, déjamela hacer en el otro lugar. Pero no, si la querés cambiar es porque no se podía hacer en el otro lugar. Claro. No podés hacer nada. Claro, Entonces, bueno, fue complejo el trámite. Bueno, estamos hablando de proveedores, ¿no? de la minería y hay un tema, hablamos con el presidente de la Comisión de Minería de la Legislatura, el diputado Andrés Castro, nos dijo que efectivamente hay una decisión política de avanzar en este sentido y que están aguardando, ¿no? que concluyan el proyecto en el Ejecutivo. ¿En qué instancia se encuentra? Bueno, ahí lo que tenemos es un proceso de búsqueda de ampliar los consensos, ¿no? Nosotros trabajamos muy fuertemente de manera conjunta y coordinada entre el Ministerio de Minería con el Ministerio de Producción. Un equipo de ambos ministerios estuvo trabajando en la última parte del año 2024 y lo que fue los primeros meses del 2025. Estuvimos trabajando con distintos grupos representantes de sectores proveedores de la minería, ¿no? Construcción, industria, sectores proveedores de bienes y servicios mineros, tanto a nivel con representación provincial como con representación de los distintos departamentos. Habíamos elaborado una suerte de esqueleto, de idea base, que luego tuvimos la oportunidad de compartir con la contraparte, que es la Cámara de Empresas Mineras de San Juan. Ahí tuvimos una primera etapa muy dura, muy difícil, de muchísima resistencia por parte de las empresas mineras en avanzar en una legislación sobre proveedores mineros. Y después de esa etapa de resistencia empezamos a hacer un trabajo de mucho diálogo también con las empresas mineras y hoy nos encontramos en un punto donde hay de parte de ellos un acuerdo y un convencimiento de la necesidad de tener una legislación. Al punto tal de que ellos nos han hecho llegar una contrapropuesta, digamos, a lo que en su momento habíamos formulado como idea para iniciar la charla, y en lo que estamos es en ese proceso de análisis de esos procesos con algunos acuerdos y consensos básicos. O sea, hay cosas
que en sí mismos no significan un beneficio concreto, pero son claves para este tema, que lo hemos hablado en otras oportunidades. La definición de proveedor local que esté en una ley no es menor. Que esa definición contemple una distinción entre el proveedor de la provincia en general del proveedor específico de la localidad. No es menor. Es esencial que todos hablemos en el mismo lenguaje cuando evaluamos el desarrollo de proveedores locales, porque la definición de proveedor es lo que nos va a permitir medir el desarrollo de proveedores locales. Y el otro elemento esencial de donde hay un acuerdo logrado con la Cámara Minera es en la estandarización de los planes de desarrollo de proveedores que se presenten a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Minería. Hoy existen requerimientos aislados en las DIAs. Claro. Ahora, esos requerimientos no forman parte de un sistema de presentación de planes de desarrollo de proveedores, no forman parte de un sistema donde uno pueda estandarizar la medición, hacer comparable el trabajo de una empresa con la otra. Son requerimientos aislados de las DIAs, y la verdad que la DIA no es el mejor lugar para los requerimientos vinculados al desarrollo de proveedores de empleo local. Han comprendido las empresas que está bueno tenerlo en un marco legal específico, que saque ese tema de las DIAs y lo ponga como un requerimiento legal, con planes de desarrollo estandarizados que permitan conocer la propuesta que cada empresa tiene para desarrollar proveedores en la comunidad, para desarrollar proveedores en la provincia, que indique cantidad de proveedores, pero fundamentalmente montos de contratación a los cuales se comprometen las empresas, que también nos permita medir espacios de oportunidad. La Cámara de la Construcción tiene un término que creo que aplica muy bien, y ellos siempre dicen: necesitamos conocer los paquetes de servicios que van a demandar. Esos paquetes de servicios es una orientación para que nuestros proveedores se preparen. Claro. Saber con anticipación qué van a demandar para poder irse preparando. Entonces, las empresas, creemos, y ellas están de acuerdo, están en condiciones de decir, bueno, estas áreas de servicios son posibles de desarrollar en la comunidad, estas otras son posibles de desarrollar en el resto de la provincia, estos otros servicios y bienes no están hoy disponibles en la provincia, pero entendemos que podría la provincia o la comunidad desarrollarlo, y habrán cosas en las que nos dirán: estas cosas no va a ser posible en el mediano y corto plazo tenerlas disponibles en la provincia. Entonces, tener ese mapa completo de información en un plan de desarrollo es mucha información, con información estandarizada, con indicadores transparentes y con medición. Tenemos gran parte del partido, ganado. Después vienen los compromisos concretos, ¿no? Claro, los compromisos concretos de a cuánto nos comprometemos específicamente contratar y con qué esquema de beneficios para los proveedores locales. Gustavo, ¿y van a llegar este año, en el marco de la complejidad? Sí, no, el grado de avance, a ver, queremos ser también claros, el ministro Perea lo viene comentando en muchos medios también. Hay una realidad, ¿no? Y es que hoy existe en San Juan una capacidad de empleados con capacidad de trabajar en la minería y de proveedores, una capacidad ociosa. Y por otro lado, desde el año 2021, fundamentalmente, se fueron generando una serie de expectativas sobre el arranque de la actividad, que entre la capacidad ociosa de muchos proveedores y recursos humanos disponibles, la disminución de demanda de otros sectores que muchas veces demandaban, igual que la minería, como la obra pública o la construcción o algunos otros sectores, y expectativas desmedidas generadas por la política, claro, y a veces también con la complicidad de las empresas, ¿no? O sea, empresas que a veces están más pendientes de generar un impacto comunicacional que les mejore su cotización en la bolsa de valores, antes que en que eso que están comunicando se aseguren de que va a tener un impacto real. Entonces, esa distorsión de expectativas que se han generado en la gente y realidades que está ofreciendo la actividad minera, que tenemos actividad minera, pero es una actividad minera disminuida respecto de lo que supo tener San Juan y que está lejos de las expectativas que hemos generado. Eso es un combo difícil de gestionar, y en ese contexto se instala esta discusión sobre una ley de proveedores que San Juan
lleva más de 20 años de minería a gran escala y no ha dado el debate. Nosotros estamos dispuestos a dar el debate, hemos avanzado, digo, si lo tengo que poner del 1 al 10, creo que estamos en un 90-95% de avance. Hoy el Ministerio de Minería en particular y desde producción estamos acompañando, estamos también muy enfocados en resolver los pequeños escollos que quedan para que también la minería que necesitamos finalmente concrete los avances en la provincia de San Juan, porque sin crecimiento de la minería no van a haber proveedores. Entonces a veces hay que poner el foco de la gestión en terminar de remover esos obstáculos que quedan para que las decisiones que se vienen tomando terminen siendo decisiones fuertes que impliquen que se empiece a construir una mina de cobre y que en 4 o 5 años más tengamos producción de cobre en la provincia. Gustavo, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Gustavo Fernández, ministro de la Producción, pasó por aquí, por Pelado Extreme.